40 minutos. De inmediato conversamos con Adriana Urrutia, ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Más opiniones, más voces, buscando aquí desde RPP plantear algunas posibles soluciones y análisis de lo que ocurre en el país. ¿Cómo está, señora Adriana Urrutia? Bienvenida a RPP, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Ante esta crisis que vive el país, ¿cómo deberíamos o cómo debería actuar? ¿Cuáles deberían ser las acciones del gobierno? Jorge, señora Urrutia, les pedimos por favor unos instantes. Vamos a ir de inmediato al Congreso de la República. No significaran nada en realidad. Sí, en primer lugar quisiera expresar las condolencias a las familias de estas 4 víctimas de los últimos acontecimientos, ¿no? Es un momento sin duda muy doloroso para todas ellas. En segundo lugar, decir que ningún representante político puede minimizar la pérdida de la vida de un ciudadano. Entonces, en ese sentido, lamento las declaraciones del ministro y creo que es momento de tomar acción para evitar que ninguna vida más se pierda, ¿no? Esa es otra muestra de la incapacidad de los representantes de generar salidas a la crisis y proponer y plantear soluciones que garanticen la vida de los ciudadanos, que respeten el derecho a la protesta pacífica, pero que además busquen consenso y construyan una agenda colectiva, que es algo que venimos reclamando desde que inició este gobierno, ¿no? Los representantes políticos ampliamente desacreditados, ¿no? Tenemos 7 de cada 10 ciudadanos, casi 8 de cada 10 ciudadanos que no confían en el Parlamento, una cifra un tanto menor para el presidente. Entonces, esta es una expresión de la ciudadanía hacia sus representantes, pero no vemos señales de querer llegar a unos acuerdos que nos permitan, pues, encontrar salidas institucionales a la crisis, ¿no? Para continuar con el análisis, le pedimos, señor Urrutia, que escuche el comunicado que ya tenemos nosotros desde el Congreso de la República, lo que había indicado Valdemar Cerrón, que luego de la Junta de Portavoces se ha sacado el siguiente comunicado desde el Congreso. Dice: ante la declaratoria de inmovilización social obligatoria en Lima y Callao realizada por Decreto Supremo 034, la Junta de Portavoces del Congreso de la República comunica a la opinión pública lo siguiente. En primer punto, exigimos al Poder Ejecutivo derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos fundamentales como salida para solucionar esta crisis. Joana. Sí, también dice que es incomprensible una medida dictada al filo de la medianoche, muy tarde, que ha perjudicado a la mayoría de la población que trabaja para poder llevar el alimento básico diario a sus hogares. Continúa el comunicado indicando que es preocupante que, de acuerdo a lo informado por la Cámara de Comercio de Lima, esta medida generará pérdidas por 1.000 millones de soles diarios. Es evidente que esta decisión perjudica a los sectores más necesitados de nuestro país. Y ese comunicado en su último párrafo señala que las actividades parlamentarias de hoy incluyen una invitación al primer mandatario y a algunos ministros de Estado a una reunión con la mesa directiva, portavoces y un representante de los congresistas no agrupados, donde esperamos su presencia para poder encontrar puntos de confluencia. Ratificamos nuestra decisión política de abordar a soluciones en beneficio de la población que permitan superar esta crisis producida por el gobierno. Bien, ese es el comunicado del Congreso. Estamos conversando con la presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Este comunicado, ¿cómo analizarlo, señora Urrutia? Es decir, plantea, digamos, una posibilidad de entendimiento. Actualmente, ¿el gobierno con quién dialoga? Es decir, ya el paro de los transportistas de carga y de otros sectores terminó, se dialogó con ellos, pero ahora la protesta es de desde diferentes frentes. ¿Con quién dialogar? Este comunicado, ¿cómo debemos entenderlo? Pero yo creo que hay 3 puntos esenciales en este comunicado. El primer punto es un llamado a poner fin a estas medidas, ¿no? Que han sido tomadas efectivamente durante el transcurso de la madrugada. Pedido que desde la Asociación Civil Transparencia también se ha hecho desde ese comunicado. Es necesario poner fin a estas medidas de inamovilización nacional para que los ciudadanos, ¿no es cierto?, puedan continuar con sus actividades diarias.
El segundo punto tiene que ver con la restricción a derechos y libertades ciudadanas, ¿no? Así como el derecho al trabajo, está el derecho a la protesta pacífica, está el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre circulación, pero además también no solo se están restringiendo libertades, sino también derechos universales como la vacunación en un contexto de crisis sanitaria y el contexto a la educación, siendo el Perú uno de los países más rezagados después del COVID con respecto a los países vecinos, ¿no? Entonces, es necesario que esta medida, termine para que los ciudadanos puedan ejercer y puedan recuperar el ejercicio de estas libertades y derechos, que es un principio básico de la democracia. Lo que está socavando la calidad de la democracia en nuestro país en este momento. Y un tercer punto tiene que ver con la salida que está en manos de los representantes políticos, ¿no? Y en ese sentido estamos a la expectativa que prime la cordura, la sensatez y se imponga una agenda nacional de consenso que puede involucrar a otros actores, como por ejemplo el Acuerdo Nacional, ¿no? Como un espacio distinto de diálogo entre los diferentes poderes del Estado, ¿no? Asimismo, los ciudadanos pues tienen el derecho de ejercer sus reclamos, ¿no? En la medida de respetando la serenidad y las medidas dictadas. En las medidas que sean pacíficas. Muchas gracias, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Efectivamente, efectos colaterales, ¿no? La vacunación, suspendida también en Lima y en el Callao, y las clases presenciales. Retornamos a la 1 en punto.